Hola a todos, amigos, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en los detalles de un suceso increíble que les va a poner la piel de gallina y no los va a dejar dormir. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Su apoyo es realmente vital para que pueda seguir creando este tipo de contenido lleno de misterio y adrenalina. Así que pónganse cómodos, prepárense un café o un té, porque lo que les voy a contar les va a volar la cabeza. Si ya están listos, acomódense, que empezamos con el enorme caos de esa noche oscura. Todo comenzó una noche de martes cualquiera, justo cuando el reloj marcaba la medianoche. Las calles estaban sumidas en un silencio absoluto y la ciudad dormía profundamente cuando un sonido estridente rasgó la oscuridad. Nadie se imaginaba lo que estaba a punto de pasar cuando el teléfono sobre la mesita de noche empezó a sonar de la nada. El número privado que aparecía en la pantalla era prácticamente el primer presagio de la catástrofe que se avecinaba. Bastaron unas cuantas frases frías de la persona al otro lado de la línea para arrastrar a toda la casa a un caos absoluto en cuestión de segundos. Las vidas que hasta ese momento eran tranquilas y apacibles se desmoronaron por completo con una simple llamada. En cuanto Ilsu escuchó lo que decía esa voz, se quedó prácticamente sin aliento y sintió que las piernas le temblaban. Mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas, empezó a correr de un lado a otro con las manos temblorosas sin saber qué hacer. Llevada por una ola de pánico y un miedo aterrador, no perdió ni un segundo y llamó inmediatamente a Emin. Al escuchar la voz de Emin al otro lado de la línea, rompió en llanto desesperado y empezó a pedir ayuda a gritos. Lo que había ocurrido apenas unos segundos antes había dejado un trauma imborrable en la mente de la joven. Le costaba muchísimo hablar por el llanto y las palabras se le ahogaban en la garganta antes de poder salir. Emin, por su parte, se despertó de golpe en lo más profundo de su sueño por el sonido del teléfono. Al ver el nombre de Ilsu en la pantalla, supo de inmediato que una llamada a medianoche no podía traer nada bueno. En cuanto contestó, el sonido de los sollozos y los gritos al otro lado le congeló la sangre por completo. Escuchar a Ilsu llorar sin control y quedarse sin aire fue suficiente para hacerle saltar de la cama de un brinco. Intentó calmarla diciéndole, ¿qué pasó? Por favor, tranquilízate y cuéntame qué ocurrió. Sin embargo, las primeras palabras que salieron de la boca de Ilsu demostraron que la gravedad del asunto era infinitamente mayor de lo que pensaban. El misterioso interlocutor le había susurrado a Ilsu un secreto colosal sobre su familia que había estado oculto durante años. Y no solo eso, sino que además les advirtió que si no abandonaban la ciudad en las siguientes 2 horas, desataría una verdadera tragedia. La voz del teléfono era tan fría y amenazante que Ilsu sintió al instante que no se trataba de ninguna broma. Aunque Emin intentó mantener la calma ante semejantes amenazas, el corazón le empezó a latir a 1000 por hora. Ambos se dieron cuenta de que la vida que conocían corría el riesgo de desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Esa llamada a medianoche había sacado a la luz, una vez más, las sombras más oscuras del pasado. A medida que pasaban los minutos, el pánico y el caos dentro de la casa empezaron a salirse por completo de control. Emin se subió a su coche como un rayo y salió disparado hacia la casa de Ilsu. Con las calles completamente desiertas, el tiempo se había convertido en una bomba de tiempo que corría implacable en su contra. Mientras tanto, Ilsu corría de un lado a otro en la casa, intentando empacar a toda prisa sus pertenencias más importantes. Sin embargo, una sombra proyectada bajo la farola del exterior demostraba que el peligro ya había tocado a su puerta. Cada pequeño golpe y cada mínimo ruido que venía de la calle era suficiente para que a los dos se les diera vuelta el corazón. Cuando Emin llegó a la casa, entró de golpe sin siquiera tocar la puerta y encontró a Ilsu envuelta en llanto. Durante unos segundos, no supieron qué hacer y se abrazaron fuertemente intentando asimilar el shock de lo que estaban viviendo. Pero sabían de sobra que no tenían ni un solo segundo que perder y que debían actuar cuanto antes. Conforme las piezas del rompecabezas de esa llamada iban encajando, salía a la luz una traición aún mayor. La sola idea de que alguien muy cercano pudiera haberlos arrastrado a esa trampa les carcomía la cabeza. En esa noche oscura en la que ya no podían confiar en nadie, su única opción era huir juntos. Al salir de la casa y subirse al coche, el teléfono volvió a sonar de repente y ambos se quedaron helados. Esta vez el número era conocido, pero el nombre en la pantalla complicaba las cosas aún más.
Con los dedos temblando, Emin puso el altavoz y una voz grave rompió el tenso silencio del vehículo. La persona al teléfono les amenazó abiertamente, dejando en claro que conocía cada uno de sus movimientos. El coche, que avanzaba bajo la tenue luz de las farolas, estaba siendo seguido paso a paso por un ojo invisible. Esta persecución en medio de las calles oscuras de la ciudad puso sus nervios al límite absoluto. A lo largo del camino, Il-soo siguió contándole a Emin todos los detalles de la llamada y lo que esa macabra voz le había dicho. La idea de que el dueño de esa voz fuera un enemigo del pasado empezó a cobrar cada vez más fuerza. Aquel oscuro expediente que creían cerrado hacía años se había vuelto a abrir de golpe con esa llamada nocturna. Cuando Emin notó por el espejo retrovisor un coche negro que lo seguía de cerca, pisó el acelerador a fondo. Sintiendo el peligro en el cuello, los dos jóvenes sabían perfectamente que estaban al borde del abismo. Cada curva y cada esquina se convertían en una ruleta rusa llena de incertidumbre. A altas horas de la noche, cuando lograron llegar a la casa de campo donde pretendían esconderse, la tormenta estaba a punto de estallar. Apenas pusieron un pie dentro, una foto que les llegó al teléfono los dejó completamente aterrorizados. En la imagen se veía con total claridad que la mente maestra detrás de todo era la persona menos pensada. Descubrir que la persona a la que habían considerado su mejor amigo durante años les había tendido esa trampa les derrumbó el mundo por completo. La cara fría de la traición dolía muchísimo más que la propia oscuridad de la noche. Se dieron cuenta de que ya no se trataba solo de huir, sino de luchar con todas sus fuerzas para desenmascarar esa sucia jugada. El silencio sepulcral que rodeaba la casa de campo se rompió de golpe por el sonido de unos pasos en el exterior. Emin e Il-soo aguantaron la respiración, intentando esconderse en las sombras y buscar desesperadamente una salida. La tensión y el caos dentro de la casa llegaron a su punto máximo cuando empezaron a golpear la puerta con violencia. Esa única llamada a medianoche había lanzado sus vidas a un torbellino irrecuperable. En ese preciso instante, la puerta cedió de un golpe y de la oscuridad emergió la cara que tanto esperaban. Lo que ocurrió después encendió la mecha de una serie de eventos que cambiarían sus destinos para siempre. Tras esa noche de terror, el caos desatado siguió siendo el tema principal en las noticias y las redes sociales durante días. Aunque Il-soo y Emin lograron salir con vida de esa lucha despiadada, dejaron un enorme rastro de ruinas a su paso. Aquella llamada a medianoche borró por completo el significado de la palabra confianza en sus vidas. Hoy en día, aunque intentan llevar una vida tranquila, siguen sobresaltándose cada vez que suena un teléfono. Puede que la verdad haya sacado a la luz la justicia, pero las heridas en sus almas jamás se cerraron. Esta historia nos demuestra de la forma más cruel cómo la persona en la que más confiamos puede convertirse, de la noche a la mañana, en nuestra peor pesadilla. Y bueno, queridos amigos, me muero por saber qué piensan sobre este estremecedor suceso lleno de secretos. ¿Ustedes qué habrían hecho o cómo habrían reaccionado si recibieran una llamada así a medianoche? No olviden dejarme sus opiniones y teorías abajo en los comentarios y darle me gusta al vídeo si quieren que siga trayendo este tipo de historias. Suscríbanse al canal y activen la campanita para unirse a nuestra comunidad, esa es la mejor forma de apoyarme. Nos vemos en nuestro próximo relato lleno de misterio y suspenso. Cuídense mucho y, por lo que más quieran, no olviden poner su teléfono en silencio por las noches.